Buenas, mi nombre es Daniel Romera Mejías y soy investigador en el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla. Hoy vengo a presentar la ponencia que lleva por título Universalismo en tensión, religión, poder y legitimidad en la relación sino-vaticana. Empezando por el punto de partida del estudio, el 8 de julio del año 2025, hace escasos meses, el Papa León XIV creó la diócesis de Shondahao, unificando dos antiguas sedes en el norte de China. Esto puede parecer una decisión interna, pero en realidad es un gesto profundamente geopolítico. Representa la primera reestructuración eclesiástica aprobado por Roma en territorio continental chino desde el acuerdo provisional del año 2018. Es por lo tanto, y en cierto modo, la señal de un nuevo equilibrio entre el Vaticano, entre Roma y Pekín. A partir de ahí, pues surge la pregunta central que guía esta ponencia: cómo se entrelazan los intereses espirituales, pero también los intereses estratégicos en la relación sino-vaticana. Propongo que esta relación es, en realidad, un espacio de negociación entre dos tipos muy claros y diferenciados de universalismos. En primer lugar, el espiritual, propio de la Iglesia, y en segundo lugar, el civilizacional, propio de China, y lo analizo desde una mirada histórica y profundamente constructivista, entendiendo la geopolítica también como una disputa de los significados morales del poder. Vivimos un momento en el que la religión ha vuelto al centro de la política global. Las ideas, las creencias y las legitimidades morales se han convertido en factores también de poder. Como señalan autores como Joseph Nye o Jeffrey Haynes, el poder ya no depende solo de la coerción o de los mercados, sino que también depende de la capacidad de inspirar sentido. En este contexto, el Vaticano y China representan dos actores no convencionales. El primero ejerce un poder simbólico, una suerte de poder simbólico basado en la autoridad moral y la diplomacia, podríamos decir, espiritual. El segundo, Pekín, un poder civilizacional que combina control político y narrativa cultural. En cualquier caso, ambos muestran que en el mundo multipolar actual, la legitimidad espiritual se ha convertido en una forma de hacer geopolítica. Para entender esa tensión hay que volver a los fundamentos de cada tradición. El universalismo católico, la catoliquitas, se basa en la idea de una autoridad espiritual que trasciende las fronteras nacionales e incluso las políticas. Es una universalidad, podremos decir, teológica, articulada por la figura del Papa. El Tianxia chino, en cambio, parte de una universalidad civilizacional, un orden moral donde todo está bajo el cielo. Este es el significado literal de Tianxia. Y la autoridad se legitima por la armonía que precisamente produce. Lo interesante es que ambos sistemas son universalistas, pero lo son de forma opuesta. Roma se funda en la trascendencia, Pekín en la inmanencia. Uno evangeliza, el otro integra. Y es precisamente esa tensión entre, podríamos decir, comunión espiritual y soberanía cultural la que define las relaciones entre China y el Vaticano. Esta tensión tiene una larga historia. En el siglo XVI, los jesuitas como Matteo Ricci intentaron un diálogo intercultural pionero. ¿Qué fue? Pues traducir el cristianismo a las categorías chinas del confucianismo. Pero el llamado conflicto de los ritos acabó con esa apertura. Roma prohibió las ceremonias ancestrales y también el imperio expulsó a los misioneros. Durante el siglo XIX, el cristianismo quedó también asociado al colonialismo occidental y tras 1949, con el comunismo se rompieron completamente las relaciones diplomáticas. Aquí es importante remarcar
que también tuvo mucha importancia el siglo de la humillación, ¿no? En esta relación conflictiva, puesto que se identificaba a la Iglesia Católica con Occidente. No fue hasta el Papa Benedicto XVI y sobre todo con Francisco que se retomó un diálogo estructural. El acuerdo provisional de 2018 sobre el nombramiento de obispos, cuyo contenido es secreto, y también la renovación de este acuerdo marcan el inicio, pues, de una diplomacia del entendimiento. Y si bien pudiera no marcar el inicio porque ya había ciertos pasos, aunque tímidos, previos, sí que es el punto de partida de esta nueva relación. La decisión de Shonda Howe, de la nueva diócesis, en 2025, pues simboliza eso, la posibilidad de un catolicismo chino sin confrontación, pero aún bajo la mirada vigilante del Estado. Para comprender la posición china actual, hay que hablar de la sinización de la religión. En el pensamiento del actual mandatario chino, de Xi Jinping, el proyecto del gran rejuvenecimiento nacional integra lo religioso como un componente precisamente de esa civilización socialista. La religión debe servir al Estado, no cuestionarlo. Por eso existen estructuras como el Departamento del Frente Unido o la Administración Nacional de Asuntos Religiosos, que se integra en el primero desde hace unos años, que supervisan templos, supervisan obispos y clero. En cierta manera no podemos decir que la fe se prohíba porque no es así, pero sí que se administra. En el fondo se trata de convertir la religión en una herramienta de estabilidad social y en una fuente también de legitimidad moral para el propio partido. En ese marco, el catolicismo chino vive entre una especie de dos lealtades: lealtad a Roma y lealtad a China, a Pekín, al partido. Esa dualidad es su condición, pero también es su límite. Desde 2014, la religión forma parte del concepto chino de seguridad nacional ampliada. ¿Qué significa esto? Pues que lo espiritual puede ser visto como un riesgo político. El problema católico no es teológico, no se trata de un problema arraigado en la teología, se trata de un problema que está conectado con la propia concepción de soberanía que tiene el gobierno chino. Se teme que la lealtad al Papa signifique dependencia extranjera. Así, la fe se tiende a securitizar, ¿vale? Un procedimiento securitario. Se teme que la lealtad, como decía, pues a una institución externa como es la Iglesia Católica, rebaje pues el control del Partido Comunista Chino sobre su propia población. Se controla no solo por sus actos, sino también por su discurso, por su narrativa. Al mismo tiempo, Pekín presenta su modelo religioso en foros internacionales como ejemplo de una gestión armónica del pluralismo, usando la religión también como diplomacia cultural. Lo que vemos, por tanto, es cómo el Estado convierte lo religioso en un componente más de su poder civilizacional y de su proyección internacional. Frente a ello, pues la Santa Sede es un actor radicalmente distinto. No tiene ejército, no tiene recursos, pero sí que posee algo que ningún otro Estado tiene: una soberanía moral reconocida internacionalmente. Su diplomacia, desde la Ostpolitik de Pablo VI hasta Francisco, se basa en la paciencia y en la mediación. En el caso chino, el Vaticano persigue tres metas. En primer lugar, podremos decir que mantener la autoridad papal sobre los obispos. En segundo lugar, asegurar la supervivencia pastoral de los católicos chinos. Y, en tercer lugar, y más a largo plazo, restablecer relaciones diplomáticas plenas. Pero este camino, indudablemente, está lleno de dilemas, puesto que hay un riesgo de instrumentalización. La diplomacia del Papa, como diría Casaroli, es un martirio de la paciencia. En cualquier caso, Asia es hoy la última frontera del catolicismo, pero también podríamos decir que es su laboratorio más prometedor. El centro de gravedad de la Iglesia
hace décadas que ya no está en Europa, y así lo corroboran distintos estudios, encuestas sobre el incremento de fieles en distintas partes del mundo y de vocaciones también relevantes. Eh, y decía eso, que ya pues ese centro de gravedad no está en Europa, sino en el sur global, ¿no? Y también en el este asiático, si es que parte de este asiático no se puede integrar en ese sur global, como es el caso quizá de China. En este continente la Iglesia no puede imponerse, debe dialogar con tradiciones milenarias y también con estados que reclaman una legitimidad moral propia. La relación con China es precisamente el ensayo de una diplomacia espiritual pues, del siglo XXI, del siglo en el que estamos. La Iglesia debe pasar de la expansión, perdón, cuantitativa a una presencia más cualitativa, en opinión de este ponente, ofreciendo un modelo de espiritualidad pública que promueva el bien común, pero siempre sin aspirar al poder. Si logra hacerlo, la catoliquita romana, ¿no? Como denominamos anteriormente, ese universalismo católico, podrá recuperar pues, su sentido original, no imponer, sino reconciliar pluralidades. Podemos cerrar con algunos hallazgos. Primero, que la religión ha vuelto a ser una variable estructural de la legitimidad global. Y no lo vemos solo en el catolicismo, lo vemos en múltiples religiones a lo largo de los continentes. Segundo, que la sinización no es solo control, sino una forma de modernización moral autoritaria. En tercer lugar, podemos decir que la diplomacia vaticana actual reinterpreta la tradicional Ostpolitik en clave asiática. Prioriza la supervivencia pastoral, indudablemente, sobre la confrontación ideológica. Cuarto, que el conflicto entre Roma y Pekín encarna la pugna entre dos formas de universalismos, la espiritual y la civilizacional. Y finalmente, que Asia, y particularmente en el caso que nos ocupa, China, ofrece a la Iglesia la oportunidad de demostrar que el poder moral puede dialogar con el poder político sin perder su identidad. Si el Vaticano logra articular precisamente esa diplomacia del espíritu, entonces pues la fe, el diálogo y también la modernidad dejarán de ser opuestos y se convertirán en partes de una misma búsqueda. Muchísimas gracias y espero vuestras preguntas y vuestras matizaciones y vuestras sugerencias en los comentarios de esta ponencia. Muchas gracias.